Parashá Davar Kadosh, estudio de la palabra santa. Tema: el diezmo, segunda parte. En el video anterior explicamos con la palabra santa 4 de las 5 razones que te prometimos para mostrarte la verdad de la ley del diezmo. Y acá viene la quinta razón: diezmo, comida para el necesitado. Deuteronomio capítulo 14, versículo 29. Entonces el Leví, porque él no tiene parte o herencia como ustedes, junto con el extranjero, el huérfano y la viuda que viva en sus pueblos, vendrán, comerán y estarán satisfechos, para que Yahweh su Elohim los bendiga en todo lo que sus manos producen. Deuteronomio capítulo 26, versículo 12. Después que hayas apartado una 10ª parte de lo que las siembras produjeron en el tercer año, el año de separar la 10ª parte, y la hayas dado al Leví, al extranjero, al huérfano y a la viuda, para que ellos tengan suficiente comida para satisfacerlos mientras se quedan contigo. ¿Te das cuenta? El diezmo durante su vigencia también fue creado para que no existiera el hambre en el pueblo de Israel. Los sacerdotes levitas recibían el diezmo en granos, avícolas, rebaños y ganado de la producción agrícola y ganadera de los hijos del pueblo de Israel. Y ese diezmo era el medio de subsistencia de los sacerdotes levitas, de los necesitados como los extranjeros, los huérfanos y de las viudas que convivían con los israelitas. Lo dice la palabra santa. La pregunta es: ¿cuál pastor de los que cobran el diezmo le suministran mercados a los hermanitos de su misma congregación que estén atravesando necesidad alimentaria? Nómbreme una iglesia del cristianismo evangélico que tenga a cargo niños y ancianos abandonados con la plática del diezmo. Pero nuestro Elohim Yahweh, con su poder de omnisciencia, sabía que todo esto iba a suceder. Por tal razón, también le dio la orden al profeta Ezequiel profetizar en contra de la mayoría de los pastores. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 34, versículo 2. Ven, Adán, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza, diles a ellos, a los pastores, que Yahweh Elohim dice esto: ay de los profetas de Israel que se alimentan así. Ojo que este texto se refiere precisamente al cobro del diezmo. ¿No debían los pastores alimentar a las ovejas? Versículo 3. Ustedes comen las carnes de primera, se visten con la lana y matan lo mejor de la manada, pero no alimentan a las ovejas. ¿Qué es lo que exactamente nos enseña ese texto santo? Que los pastores, aún cobrando el diezmo, no le enseñan la verdad a los congregados, conforme está escrito allí en la Torá de Yahweh. Hacen todo lo contrario, enseñan dirigirse a Elohe a través de nombres falsos y doctrinas erradas. ¿Te das cuenta? Desde el video anterior te hemos venido demostrando con la palabra santa que la ley del diezmo no se encuentra vigente, y te vamos a seguir mostrando mucho más. Texto fuera de contexto. Libro del profeta Malaquías, capítulo 3, versículo 10. Traed todos los diezmos al alfolí. Interrumpimos acá la lectura para explicar lo que no te explican los pastores que cobran el diezmo. Esta palabra alfolí era el nombre del depósito de granos del templo de Jerusalén, donde los israelitas depositaban sus diezmos y ofrendas en productos agrícolas. Libro del profeta Ageo, capítulo 2, versículo 19. Ya no hay cera, semilla, en el granero, la hay, y el vino, la higuera, la granada y el árbol de olivo no han producido nada todavía, ¿correcto? Sin embargo, desde este día
en adelante yo los bendeciré. Pues bien, déjame informarte que la mayoría de los pastores del sistema religioso actual del cristianismo evangélico convirtieron ese almacén, ese granero, ese depósito, ese alfolí en sobres bien demarcados donde debes colocar tu nombre, el monto de dinero del diezmo o de pacto en dinero con Dios, como si Elohe hiciera pactos con dinero. Y también debes colocar allí la fecha, esto con el fin de llevarte un control cuando debes volver a diezmar. Esa es la enseñanza de los que supuestamente temen a Dios, porque la palabra santa no tiene nada que ver con el comercio de la fe. Y haya alimento en mi casa. ¿Te das cuenta? El diezmo en ninguna época fue en dinero. Repetimos, fue consagrado en alimentos. Por eso el mismo texto es claro y contundente. Y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Yahweh de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ojo con lo que no le explican muchos pastores a sus congregados, el verdadero contexto del texto, ya que cuando Yahweh promete abrir la ventana de los cielos para derramar bendición, no es en dinero, es en lluvia para los cultivos de los israelitas de aquella época, porque la promesa de bendición de Elohe a su pueblo Israel nunca fue en dinero, pero sí en un tesoro de agua bendita para los cultivos, que es la lluvia. Libro de Levítico capítulo 26 versículo 3. Si ustedes viven por mis ordenanzas, observan mis mitzvot, mandamientos, y los obedecen, versículo 4, entonces yo proveeré la lluvia que necesitan en su temporada. La tierra dará su producto y los árboles en el campo darán su fruto. Libro de Deuteronomio capítulo 28 versículo 12. Yahweh abrirá para ti su buen tesoro, el cielo, para dar a tu tierra su lluvia en las temporadas correctas y bendecir todo lo que emprendas. Tú prestarás a muchas naciones y no pedirás prestado. ¿Te das cuenta? El verdadero contexto del texto que usan para sacarle la platica del bolsillo a sus hermanitos del profeta Malaquías capítulo 3 versículo 10 es que nuestro Elohe Yahweh les dice a su pueblo que si llevan el diezmo agrícola al alfolí, o sea al depósito o granero, Él les promete bendición de lluvias para que sus cultivos sigan siendo productivos, como también promete desaparecer los devoradores de cultivos como las plagas y langostas. Lo dice el versículo 11. Libro del profeta Malaquías capítulo 3 versículo 11. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Yahweh de los ejércitos. ¿Te das cuenta? Ese es el verdadero contexto del texto del diezmo, que no te lo explican los pastores que cobran el diezmo porque no les conviene que tú conozcas la verdad. Entonces, te estás dando cuenta con la palabra santa a la ceguera espiritual a la cual te tienen sometido tus propios instructores, quienes interpretan la Biblia adulterada, por cierto, a su antojo y acomodo. Por eso nosotros hacemos como los de Berea, escudriñar e interpretar la santa palabra correctamente. Evangelio según los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 11. La gente de aquí era de un carácter más noble que los de Tesalónica. Ellos, ansiosos, recibieron el mensaje, escudriñando el Tanakh, Antiguo Testamento, todos los días para ver si las cosas que Shaul, apóstol Pablo, decía eran verdad.